¿Cómo va? Les quiero dar la bienvenida, por supuesto, a todos y a todos. Y ahora vamos a hablar porque estaba Jorge con ganas de decir algo, pero le quiero dar la bienvenida a Fernando Soliño, que es analista económico, que es contador, profesor de economía. Bueno, sabe de economía de verdad. Bueno, bien. Y seguramente ¿eh? vamos, sí, ahora está complicado para explicarlo al menos. Bueno, vamos a charlar y a debatir un poco de estas medidas del gobierno. Fernando, ¿cuál es tu mirada sobre estas medidas que se conocieron ayer? Mira, yo trato de tener una mirada de mediano plazo, ¿no? En vez de un presente continuo, a los que nos gusta la historia, miramos el pasado. Y cuando uno mira la situación, yo creo que tenemos que entender que el gobierno de Milei es un fenómeno disruptivo. No podemos explicar lo que estamos viviendo hoy sin lo que ha sucedido en los últimos 20 años, tanto desde el kirchnerismo con el macrismo. Si hacemos un largo plazo, vamos a ver que ciertas propuestas que a lo largo de 20 años no han funcionado, hoy surgen otras, que algunas son bastante complicadas de bajar a la realidad, esa es mi opinión, ¿no? Por eso se están demorando en tomar algunas decisiones y puede tener efectos contrarios a lo que se pensaba. En definitiva, todo lo que vamos a ver en las medidas van a ser disruptivas. Podemos buscar nosotros algún parangón con algún pasado, pero las variables son muy distintas, ¿no? Cuando uno compara otros procesos políticos, otros procesos económicos, puede asimilar determinadas actitudes, pero tenemos que ver el aquí y ahora y ver la situación. Yo escuché atentamente tu presentación, me pareció muy interesante. Yo creo que si el gobierno actual milita el ajuste, va a cometer el mismo error que cometió el gobierno anterior, principalmente en los discursos después de 2021 de Cristina Kirchner, que confundió militar la distribución social, la justicia social, con militar el déficit fiscal. Para poder llegar nosotros a que tengamos una justicia social, tiene que haber un marco de riqueza que se pueda distribuir. Perón, en su momento, en su primer gobierno, disculpen, me gusta la historia y uno busca para atrás, no, Perón en su momento, Néstor en el primer mandato, o en su único mandato, mejor dicho, tuvieron una situación realmente de superávit en la Argentina y pudieron generar políticas de justicia social. Es difícil sostener discursos, políticas, argumentos, cuando vos ves que desde 2011 la Argentina tiene una caída permanente del Producto Bruto Interno, del PBI. Traduciéndoselo a la gente que lo está escuchando, para no caer en términos académicos ni demás. Que caiga el PBI durante 12, 13 años es muy difícil para toda nación. O sea, significa que día a día somos cada vez más habitantes, hay cada vez más celulares, más demanda de energía, y el país no crece. Pero no es que no crece con las reservas, no crece con la producción, no crece con... Estos años ha crecido la Argentina en términos de la estructura económica. Pero el PBI no ha caído durante 12 años. Sí, ahora, a lo que voy es, vos decías que hubo gobiernos como el de Néstor y como el de Perón que tenían que distribuir. Hoy, ¿vos estás convencido o crees que realmente no hay plata, que no hay que distribuir? No, yo creo que actualmente hay que seleccionar, cada partido político, cada gobierno elige a quién distribuye. Hemos tenido durante la década del 90 esta teoría del derrame, que estén bien los sectores de altos ingresos, que le va a llegar a todos. Y realmente fracasó. La teoría del derrame fracasó. La distribución con la emisión monetaria sin ningún sustento económico también fracasó. Genera esta inflación que venimos sosteniendo hace años. Hoy lo que me cuentan a mí es que la situación es tal que uno puede privilegiar. Era necesario hacer hoy, yo he compartido toda la tarde con colegas de la Universidad de Buenos Aires y demás, la mirada a este nuevo bono que tenemos. Este bono, algunos de su militancia me dicen, se ha estatizado la deuda de los privados. Otros me dicen, no, mirá, la única forma de poder reactivar el comercio es haciendo parar un momento y bueno, vemos, se reorganiza todo y podemos arrancar en el comercio, que es un poco, este gobierno le hace especial énfasis al libre comercio o al comercio libre, cosa que yo no adhiero, ¿no? Ahora digo, y sumo por favor. Sí, no, por favor. Está bien, es un juego de palabras, en lo concreto, te lo pregunto. A partir de esta medida de gobierno, el Estado, o sea, todos nosotros y nosotras, ¿vamos a terminar pagando
a esos empresarios Pero que importaron. hagamos un diagnóstico. Hagamos cómo llegamos a eso. Está bien. ¿Cómo llegamos a esa Ahora deuda? lo hacemos. La pregunta es, ¿le vamos a pagar o no? Lo va a pagar el Estado Nacional. Listo, lo vamos a pagar nosotros. Como lo Ok. hubiera pagado el Estado Nacional, como me decía algún colega que me decía, mira, no era necesario sacar un bono a 5 años, a 2027. Estás generando una deuda dura en un bono y eso que se arreglen. A ver, esperá que la cosecha el año que viene te genere los dólares, un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario y ahí salís a cubrir. ¿De dónde surge esta deuda de los privados? Yo pregunté a gente que sabe, ¿no? ¿De dónde viene? Y digamos que yo quiero comprar estos anteojos que tengo acá. Acá no se producen porque no hay la tecnología, porque no hay insumos, lo que sea. Yo voy y lo importo. Para importar, tened claro que desde octubre de 2022 el ministro Massa había puesto un sistema que se llama CIRA, Sistema de Importación de la República Argentina, que tenía un montón de vericuetos, de que vos tenías que demostrar que eras un importador real, que tenías solvencia económica, que el que le comprabas no era fantasma, de que el producto era necesario, un montón de condiciones, muy bien, para acceder al dólar oficial, que era el dólar de... Bien, el Banco Central no les dio esos dólares, se generó deuda. El insumo vino Sí. de afuera. Y eso... lo vendiste como privado. No, el insumo vino Sí. y yo nunca le pude comprar los dólares, nunca me liberó el cupo para mandárselo. Ahora, quiero interrumpirte ahí si vos me permitís, porque esto es una historia obviamente que empezó en la... Transporte. No puedes, ¿cómo es que empiezas y no a la gente y que va a dejar de consumir, va a dejar de comer, etcétera? No soy un apologista No, ni un pero- exégeta de No, Milei. no, pero para Estamos entender, para trata entenderlo. de... ¿Cómo y de eso crecemos? estoy Yo digo, defenderlo. ¿cómo crece el país con este ajuste? Eso es lo que pienso. A ver, todavía es más complicado el tema. Tratemos de no simplificarlo porque es complicado. Generalmente los empresarios que tuvieron que importar y no le dieron los dólares y no lo pudieron conseguir, quebraron. O si no lo quisieron es, no te puedo esperar a que vos me habilites porque al primero eran 30 días para la aprobación del cupo, después eran 60, después eran 90 y en agosto Massa Es verdad, lo tiene tiró a razón nuestro 180 productor, días. quebraron los nacionales, no los transnacionales. Bueno, a ese punto iba, muy bien tu productor. A lo que voy es, ¿qué hizo el industrial nacional? No lo puedo conseguir a 350, 200 o lo que estaba, me voy al dólar MEP, lo pago $1, 1000. Y lo traslado a precio. Y ya estaba el traslado a precios porque mi costo fue 1000 y yo otro iba a vender a 1500 o al doble, a 2000. Ese fenómeno de traslado a precios por el aumento de dólares ya pasó con el industrial nacional. El que no pagó y lo pudo sostener son las filiales de las grandes empresas. Entonces, es un pase contable acá donde hay... Pero también... Bien. Me Vamos acaba a- de decir está que bien. lo vendiste a 2.000 y recuperaste la plata y encima nos haces pagar a todos nosotros. No, ese lo pidió. El que no recibió el cupo y que se le debe, hay 50.000 millones de dólares de estos cupos no reintegrados que la gente cubrió, que en algún momento podemos elegir no hacerlo. Yo coincido con vos, yo no soy partidario del shock. A mí si me tenés que presentar ante la gente, yo soy gradualista. ¿Por qué? Porque cuando vos haces un shock, no sabés el alcance de la medida y la capacidad de daño que tenés. Y generalmente los que dañan, los que sufren son los más débiles, los que menos tienen. Entonces, antes de aplicar un shock, un golpe, que es la traducción de shock, pero bueno, la gente votó este modelo. ¿Nunca se Te piensa llevo- en un shock Esperá, al revés? esperá, ¿En un esperá. shock al revés para Esperá, pedirle Jorge. la plata a los A que ver, más tienen? Ahora vamos a pasar a otro tema. Vamos a pasar a otro tema económico. Porque, Fernando, a ver si nos ayudás a pensar esto. Porque se hace una devaluación del 100%, ya teníamos un aumento de precios que fueron especulativos antes que asuma Milei, fue ese aumento de precios, se te disparan la devaluación, hoy vuelven a aumentar los precios, tenés 70% de aumento en la nafta en una semana, bueno, todas las medidas que ya sabemos. Y te dicen que esto es lo que es el sacrificio que tenés que transitar para luego que la inflación baje. Se entiende que es como una recesión, que todos dejemos de consumir porque no podemos. Ahora, ¿cuál es el punto en el que van a evaluar y van a decir, che, la verdad que esta estrategia y estas políticas llegaron a buen puerto o fueron un fracaso? Porque el tiempo es el privilegio de lo que pueden esperar. Y hay 45% de los argentinos que no pueden esperar más esta prueba y error. Por eso fue interesante la propuesta de Milei. Vos sabés que todos los gobiernos tienen unos 100 días de enamoramiento, que acá sería el mes de diciembre,
que para mí va a estar atravesado por la conflictividad social, pues se cumplen fechas significativas, Sí, claro. y demás. El mes de enero puede ser un mes de problemas judiciales, de impugnaciones, de distintos sectores, y el mes de febrero puede haber algún tipo de pugna distributiva con entre los salarios, porque quedaron como las cláusulas gatillo durante los próximos meses de aumento de sueldos hasta diciembre, enero, febrero, pero va a haber que charlar de vuelta a las paritarias, y se calcula para febrero. Quieren suspender las paritarias, según dicen. Mira, el que suspendió las paritarias es un derecho constitucional. Artículo 14 bis, las paritarias es un derecho constitucional. Quien suspendió las paritarias fue el proceso militar. Sin embargo, vos lo que te das cuenta, quería cerrar la idea anterior, te decía, lo que hizo Milei es poner el horizonte 18 a 24 meses. Te lo está diciendo. Pero arrancaste con un piso de 45% de pobres. Lo dijo en su discurso, 18 a 24 meses. Él tiró para adelante el plazo. Todo lo anterior va a ser mérito de él. La gente votó esa propuesta, quedó clara. No, yo no creo No, pero que la vote gente esa le dijeron propuesta. que iba a recortar sobre la casta, ¿eh? Sí. Igual quiero Fernando. decir una cosa, un poco A ver, en Dani. respuesta también Sí. a Jorge. No está, por lo menos en ninguno de las plataformas, ni conversado, ni anunciado, ni comentado entre los funcionarios de la Libertad Avanza y la dirigencia sindical en general, una idea de suspender, postergar, porque... Hoy uno de los voceros de las Milei, paritarias- el diario La Nación. Después podremos dar cuenta de eso, de la CGT para tratar este tema, donde no estuvo sobre la mesa esta posibilidad, pero todavía está muy lejos la alternativa de una medida de vamos a fuerza. hablar de Me parece que la está, CGT, que me Fernando, parece está muy demorado. una eso. pregunta. Un dato Muy con interesante. eso, tengo un dato interesante. Ahora dale, espera Una que- pregunta, o sea, vos acaban de hacer una devaluación. ¿Cómo haces para en 2 o 3 meses no tener que hacer otra devaluación? Porque en definitiva te van a tirar todos los precios para arriba. Lo que tiene, ellos parten del análisis que el problema es monetario, que la inflación es solamente un De problema emisión, monetario. de emisión. Reduce la emisión y se acaba la inflación. Ahora, para algunos la inflación no es solamente un problema Claro. monetario. Para otros no es para nada monetario. Entre esos dos extremos, entre esos dos absolutos, yo creo que están viendo que por eso suben la UH, con lo cual significa más emisión. No, pero subir 50% la OH es irte a noviembre cuando los precios ya se remarcaron a 50%. Digo, es totalmente Pero inservible. después la Si devaluación no hubiera decía- ninguna emisión, si fueran absolutamente, que no emitieran por el déficit fiscal, son medidas, a ver, Pero van a Paliativa. tener que volver a evaluar de acá a unos meses. depende de la matriz de cómo esté el mercado, por eso es el argumento para estos bonos de la deuda Privada. de la privada, porque de esa forma reactivamos el comercio que está paralizado. En Pero si no tenés Argentina. gente que consuma, ¿cómo se reactiva el comercio? A mí es como que no me Está cierra. muy bien el razonamiento, es decir, si vos No me secás el cierra. mercado, Sí. no hay emisión, Va a haber recesión, ¿cómo tenés más compra la inflación, la gente? gente tiene menos capacidad de compra, evidentemente, lo dijo el Ahí propio es Milei, hay estanflación. Ahí es donde vemos nosotros que la caída de la recaudación impositiva por la caída de la actividad, la caída también del consumo no va a generar una reactivación. Bueno, son meses donde va a haber recesión de la clásica, de la de manual. Así que Con desocupación, con ¿Y precarización, con hambre. ¿Cuál sería el punto de quiebre, insisto con esto, más allá del plazo que vos marcaste con mucha razón de que Milei había dicho 18, 24 meses? Porque está bien, todos dicen, bueno, tenemos que ir a una recesión, vamos a ir a esta inflación. Ahora, hay un mientras tanto que la economía, ¿no? O el gran pensamiento de la estructura económica nunca pone sobre la mesa. Porque en ese mientras tanto vos vas a tener aumento de la pobreza, vas a tener aumento de la indigencia, vas a tener caída de consumo. Cuando el mercado te dice, bueno, si los precios suben, la gente no va a ir a comprarlo. Sí, pero vos hay cosas que no podés dejar de comprarlas. Entonces, todo ese mientras tanto se ve bastante oscuro. Y tampoco te garantiza que estas medidas te bajen la inflación. Porque si bien vos decías, bien, la inflación es una cuestión de emisión para algunos, bueno, para otros también la inflación tiene que ver con la falta de control en los precios. mi teoría es que es multicausal, ¿no? Tiene distintos factores. El déficit fiscal es uno, la Comparto, pugna de comparto. precios también. O sea, El yo- acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y si te fijas, pautas recesivas también. El endeudamiento externo también. Hay varios factores que generan inflación. Yo creo que esperemos que no haya una segunda devaluación, pero
la devaluación, no existe el dólar libre en el mundo como que está al libre mercado de la oferta y la demanda. Tampoco existe, o no funciona en Argentina, el dólar administrado o el dólar fijo o el dólar que lo impongo yo con un valor fijo. Lo que hacen todas las economías modernas es esta banda de flotación, lo que se llama flotación sucia, donde el gobierno dice, bueno, el dólar tiene que estar en este margen. Pero le cobran más impuestos Y a los van, que más y van tienen. subiendo y bajando. Ese Yo es creo el que es lo tema. que va a hacer el gobierno actual. Mantener un dólar con flotación para ir llevando, en todo caso, lo que se llama un rolling peg, que es ir subiendo el dólar de a poco para no tener una devaluación brusca. La tablita de Martínez de Vas a- Bueno. Esa era fija, ojo. La devaluación Claro. es la que aplicó, por ejemplo, Massa en los últimos meses. O sea, vas devaluando de a poco para que no haya otra devaluación brusca. De igual manera hay un escenario que es... bueno, gracias Fernando por venir, un placer. Gracias por bancarte el... Las dudas. No, muy A ver, bien. uno intenta... Esto es un periodo complejo, difícil Sí. para todos. Y lo que ayude para que la gente por lo menos entienda lo que va pasando, lo que puede llegar a venir, uno trata de ser comunicador por eso. Mira, Gracias a el ustedes. cuento no es para vos. Sí hay plata, la tienen los ricos.